Listo, bueno. Entonces, estábamos hablando de las puertas de entrada y habíamos dicho que eran principalmente la piel, la vía digestiva, ¿sí? La vía respiratoria, la vía urinaria y la vía subcutánea a través de algunas heridas, ¿no? Entonces, nos la menciona y además de eso, de las que mencioné ahorita, nos mencionaban la placentaria. ¿Listo? Ahí habíamos quedado. Entonces veíamos unas definiciones sobre lo que eran los huésped, es decir, la persona que tiene los microorganismos y estábamos hablando, nos adelantamos acá con la inmunidad, ¿sí? Había inmunidad natural, inmunidad adquirida, pasiva y inmunidad adquirida activa y ahí era que estábamos hablando de enfermedades que nos daban a nosotros y que ya después no nos volvían a repetir con tanta fuerza y las vacunas. Aquí hay una tabla, una gráfica que me interesa mucho que la vean. No sé si todos la están observando. Vamos a ver. Modo lectura, modo pantalla completa. Vamos a ver. A ver, ¿se ve? ¿Sí pueden ver la imagen? Eso es lo que llamamos un mapa conceptual, ¿sí? Entonces, acá tenemos lo que es la definición de inmunidad, ¿sí? Que es estar protegidos. Nuestras defensas, ahí está incluido en lo que nosotros llamamos como inmunidad, ¿sí? Y entonces vemos que hay inmunidad adaptativa e inmunidad innata. Inmunidad innata sería aquellas barreras que nosotros tenemos para protegernos de los microorganismos, ¿sí? Entonces, aquí hablamos, por ejemplo, de lo que es la piel, ¿ya? ¿Por qué? Porque la piel es una barrera que nosotros tenemos para protegernos del medio externo. Y eso incluye, por supuesto, a los microorganismos, ¿ya? Otra forma de protegernos de los microorganismos es, por ejemplo, las mucosas. Yo les decía que en nuestra vía respiratoria hay mucosa por nuestra tráquea, en nuestros bronquios. Esa mucosa que nosotros tenemos en la vía respiratoria sirve para que nosotros expulsemos esos cuerpos extraños, el polvo, partículas de polvo, microorganismos también se van en esa mucosa, ¿ya? Entonces, eso hace parte de la inmunidad innata, la inmunidad que todos tenemos de por sí. Y ya acá en inmunidad adaptativa, pues vamos a ver cómo el cuerpo se adapta frente a los microorganismos. Entonces vemos que hay dos tipos, natural y artificial. ¿Listo? Entonces, la natural y la artificial, ambas tienen una forma pasiva y una forma activa. Entonces, por acá, ¿quién llegó? Bueno, entonces por acá en la pasiva vamos a ver la maternal. ¿Cómo así? Pues la madre nos transfiere a través de la leche materna ciertas inmunoglobulinas, ¿sí? Cuando nosotros nacemos, ¿sí? Cuando somos recién nacidos, nosotros no tenemos ningún tipo de defensa contra los microorganismos. Y entonces, ¿cómo es que evitamos que los bebés les den enfermedades? Pues una de las primeras defensas que adquirimos es a través de la leche materna. Por eso es tan importante y por eso es que se hace tanto énfasis con que las madres lacten y le den a los bebés, digamos, a los recién nacidos especialmente, esa leche materna. Es muy importante para ellos porque ellos adquieren sus primeras inmunoglobulinas a través de la leche materna. ¿Ya? Y activa, pues, la que decíamos, la que mencionábamos cuando hablamos de la viruela, ¿sí? La activa viene siendo cuando ya nos hemos expuesto a un microorganismo y el cuerpo lo reconoce ya la segunda vez. ¿Cómo es eso de que lo reconoce la segunda vez? Pues nosotros tenemos unas células de defensa, específicamente las células T, los linfocitos T, son el tipo de glóbulo blanco, el tipo de leucocito que reconoce a los microorganismos, ¿sí? Y cuando vuelve a ocurrir una segunda infección,
el linfocito lo reconoce inmediatamente y la respuesta inmunológica va a ser más rápida, ¿ya? Esa es la inmunidad adaptativa natural activa, ¿sí? Es un nombre largo, eh, pero es que espero que me entiendan esta parte. Es decir, hay un sistema de defensa que nosotros tenemos, que es el sistema inmunológico, ¿sí? Pero ese sistema inmunológico funciona porque hay varios componentes. Y uno de esos componentes, quizá uno de los más importantes, es el proceso de memoria contra ciertos microorganismos. Y ese proceso de memoria funciona gracias a los linfocitos T, que son unas células de defensa del cuerpo humano. ¿Dónde están los linfocitos T? En la sangre, ¿sí? Ellos andan circulando por el torrente sanguíneo, ¿ya? Eh, ¿Para qué sirven los linfocitos T? Para hacer el proceso de memoria. ¿Sí? Tienen otras funciones, pero digamos que esa es como la función más importante. Y hacen parte del sistema inmunológico, hacen parte activa del sistema inmunológico, por eso le decimos activa, ¿sí? Actúan en las infecciones. Gracias a ellos tenemos defensas. Ahora, artificial. Pues vamos a ver de forma pasiva transfiriendo anticuerpos y de forma activa con la inmunización. ¿Qué es inmunización? Pues vacunar. ¿Sí? Inmunización es sinónimo de vacunación. Cuando vacunamos a las personas, les estamos ayudando a su sistema inmunológico, pero de una forma artificial, ¿sí? Artificialmente. ¿Por qué? Porque es un mecanismo que se ha creado en un laboratorio para que el sistema inmunológico, esta parte, la parte activa donde yo les hablaba de los linfocitos, reconozcan a esa bacteria muerta o a ese virus inactivado y ya la próxima vez que se encuentren con él, pues lo ataquen más rápido. ¿Sí? Así es como funciona esa parte del sistema de defensa. Esta parte lo voy a pasar rapidito, no me interesa. Mm, Vamos a hablar de las enfermedades de por sí. Entonces, las enfermedades transmisibles, entonces vamos a ver infecciones entéricas. Cuando ustedes vean la palabra entérico, ¿se refiere a qué? A la vía enteral, es decir, vía digestiva, ¿ya? Entonces, cuando hablemos de infecciones entéricas, son infecciones estomacales o del sistema digestivo, ¿sí? Entonces, miremos lo que dice acá. Dice, gran variedad de complejos de síntomas. Voy a mirar si alguien más no está por aquí. No. Gran variedad de complejos de síntomas y agentes infecciosos varios. Depende del huésped y del agente microbiano. Generalmente son intoxicaciones, toxoinfecciones alimentarias. ¿Cuál es la diferencia entre una infección y una toxoinfección? Pues cuando hablemos de toxoinfección, ¿sí? O toxinfecciones, es porque es una bacteria que secreta alguna sustancia, alguna toxina, ¿sí? Entonces, toxinas producidas por bacterias es toxoinfección. Entonces nos dice acá que frecuentemente en nuestro país, miren quién está de número uno, ¿sí? La que tanto hemos hablado, por agua contaminada y alimentos contaminados. La salmonela es, digamos, la más común. Por acá me escribe alguien y me dice que, profe, no le deja entrar el link. A ver. Pues no sé si cerrar la sesión y volverla a abrir. Yo diría más bien que lo vuelva a intentar. Mm, Sí, que lo vuelva a intentar. Porque de pronto fue que intentó entrar cuando a mí se me cayó el internet en esos segunditos, no sé. Mm, Vamos a ver, voy a darle copiar el link otra vez.
Ahora sí, ya entró alguien ahí. Que vuelva a intentar, les comparto el link de nuevo. Listo. Bueno, entonces la salmonela es la más común de todas las enfermedades entéricas, pero también tenemos al Clostridium, al Staphylococcus aureus, al Bacillus cereus y al Clostridium botulinum. Son el top 5 de enfermedades entéricas, es decir, enfermedades estomacales o de vías digestivas. Entonces veamos la salmonela. Dice, esta bacteria se encuentra de forma natural en el intestino del hombre y de muchos animales. Los excrementos son un foco de contaminación de alimentos y agua. Se desarrolla con un alto grado de humedad y baja acidez. Los alimentos más frecuentemente contaminados son de origen animal. Número 1, los huevos. ¿Sí? O cualquier producto elaborado con huevos crudos es donde más puede estar la salmonela. Los huevos son contaminados por la materia fecal de las aves y la salmonela se localiza al caparazón, pero puede penetrar al interior del huevo a través de los poros. Por ejemplo, la mayonesa casolana. También están las carnes crudas o semicrudas de aves y mamíferos. Leche que no ha recibido el tratamiento térmico adecuado y productos derivados, es decir, leche que no sirvió bien, leche mal hervida. La salmonela se destruye con las prácticas culinarias habituales, es decir, la salmonela se destruye si tú cocinas y hierves bien tus alimentos. Y por la pasteurización, aquí volvemos a hablar de la pasteurización, pero no por congelación, es decir, suponer que porque congelaste el pescado lo puedes comer crudo, como hacen algunos asiáticos, es un error, ¿sí? Sí es cierto que cuando yo congelo el pescado mato algunos parásitos, pero no matas bacterias. Y aquí pasa eso con la salmonela. No se destruye por congelarse. Clostridium perfringens, bacteria anaeróbica. Esta palabrita anaeróbica, ¿qué significa? Que no necesita de oxígeno. Puede vivir en ambientes donde no existe el oxígeno. Así de berraca es la bacteria. Entonces miren lo que nos dice, que al igual que Clostridium botulinum, son bacterias anaeróbicas. Estas bacterias habitan de forma natural en el polvo, en el suelo y en el intestino del hombre y de los animales. Las toxoinfecciones producidas por este microorganismo se asocian al consumo de carne o productos cárnicos y poco hechos o de sobras recalentadas. También se pueden producir cuando se consumen vegetales con restos de tierra. Ojo con eso. Lavar bien los vegetales. Staphylococcus aureus. Y esta es una de las bacterias más mencionadas y van a escucharla muchísimas veces a lo largo de la carrera de enfermería o cualquier carrera de salud que estudien, la van a escuchar mencionar muchísimas veces, incluso más que la salmonela. ¿Por qué? Porque esta es la bacteria, la famosísima bacteria que está en la piel. Es decir, es la bacteria que nos produce los granitos, los barros en la cara, pero es también la bacteria de las más oportunistas que hay. Y de paso, como es la bacteria natural que se encuentra en la piel, pues es la bacteria que me va a contaminar los campos estériles, ¿sí? Si yo uso mal la técnica estéril, ténganlo por seguro que esta bacteria, la de la piel, va a ser la que más contamine campos estériles, ¿sí? Si tomas una muestra de sangre, por ejemplo, un hemocultivo, y lo tomaste mal, lo más seguro es que salga Staphylococcus aureus, porque es la bacteria que generalmente está en la piel.
Voy a apagar el micrófono por acá. Bueno, también están la nariz, la boca y las manos de las personas sanas. Lo que yo les decía, así usted se lave las manos muchas veces, ahí sigue estando alguna bacteria, ¿sí? Entonces, generalmente es esta, Staphylococcus aureus. Nos dice, son especialmente frecuentes en personas con heridas infectadas. Por lo que les decía, es altamente oportunista esta bacteria. Encuentra la oportunidad y ahí llega. Forúnculos, es decir, los poros de la piel. Flemones, los manipuladores de alimento que no respetan las normas higiénicas de manipulación son los principales responsables de esta toxoinfección. Se desarrollan en alimentos húmedos, ricos en proteínas y no refrigerados adecuadamente. Ahí puede llegar Staphylococcus aureus, reproducirse en gran cantidad y al ingerirlo por vía oral, ¿sí? Porque estamos aquí en la vía entérica, al ingerirlos de vía oral, esos alimentos contaminados, pues nos va a causar una toxoinfección Staphylococcus aureus. Bacillus cereus. Esta bacteria se encuentra de forma natural en el agua, la tierra y el polvo. Forma esporas resistentes al calor y a la humedad. Por eso se suele encontrar en alimentos secos y deshidratados, como los cereales, la harina y el arroz. Especial atención al tiempo que tardemos nosotros preparando sus alimentos y al mantenimiento del plato. Entonces, a diferencia de las anteriores, esta es más de ambientes secos, ¿ya? Pero las mismas recomendaciones, lavar bien el arroz, lavar bien esos cereales y lavar bien la loza, ¿sí? Los utensilios de la cocina. Clostridium botulinum. Este causa una intoxicación por un nombre parecido a esto, botulino, ¿cierto? ¿Han escuchado el famoso botulismo o de la toxina botulínica? Pues es esta bacteria. Nos dice que las intoxicaciones por este microorganismo son raras, ¿sí? Pero cuando suceden son graves. Pues por eso nos dice que son escasas, pero graves. Se trata de una bacteria anaeróbica, es decir, no necesita de oxígeno, que forma esporas resistentes al calor. Tan resistentes que, miren lo que nos dice ahí, se destruyen a 121 grados durante 15 minutos. O sea, realmente para matar a esta bacteria hay que prácticamente esterilizar la superficie. Vive de forma habitual en la tierra, los vegetales y el intestino de algunos animales. Se encuentra sobre todo en conservas o semiconservas. ¿Qué significa esto? Esta es la bacteria que puede estar en alimentos enlatados mal guardados, mal conservados. Por eso dice conservas. Cuando dice conservas, se refiere a comida enlatada. Comida enlatada que ha sido mal guardada, ¿sí? O se ha vencido, ahí va a estar esta bacteria. Y ojo, porque aquí dice que es grave. Claro, es que ella produce una toxina, se llama la toxina botulínica, así como su nombre, botulínica, y pues es gravísima. A partir de sustancias derivadas de esa botulina fue que se inventó el Botox. ¿Han escuchado el Botox? Que algunos famosos dicen que gente de la farándula, actores y gente famosa dicen que se aplicaron Botox, que para estirarse la piel, que les queda la piel estirada como un cuero. Entonces, ese Botox nació de por aquí, del botulismo o de la toxina botulínica. Por ahí viene, por esos laditos viene. Pero la toxina botulínica está entre las sustancias más tóxicas del planeta Tierra, ¿sí? De las cosas más mortales para el hombre está esa toxina botulínica. Por eso dice que rara vez pasa, pero cuando pasa es grave. Prevención de las toxoinfecciones alimentarias. Bueno, esto ya es más que todo lo que yo les decía, prevención, cómo prevenirlas. Entonces acá nos dice hacerle control a los alimentos, controlar a las personas que manipulan alimentos, conservar correctamente los alimentos, limpiar
correctamente los alimentos, mantener protegidos los almacenes, evitar almacenar durante mucho tiempo los alimentos, evitar el exceso de luz, el calor o la humedad, y mantener, la mayoría de los alimentos deberían mantenerse en refrigerador, por eso dice frigorífico, ¿sí? Refrigerador, nevera. Evitar el consumo de alimentos sospechosos, aconsejable acudir al médico, guardar restos de alimentos. Estos son como tips, ¿cierto? Como recomendaciones para mantener la salud y evitar infecciones alimentarias. Bueno, fiebre tifoidea. Entonces nos dice acá que es de declaración obligatoria. ¿Qué significa eso, declaración de obligatoria o reporte obligatorio? Significa que es de esas enfermedades que cuando tú la encuentras en un paciente, tienes que hacerle un registro, tienes que registrarlo con un formulario, ¿sí? Y esos formularios generalmente se envían a las secretarías de salud, ¿sí? Del municipio, en el municipio que estés trabajando. Si estás trabajando, por ejemplo, en el municipio de San José del Guaviare, entonces tienes que hacer un registro, un informe, ¿sí? Ese informe se hace en un formulario que ellos tienen y ese formulario al final de mes, una vez al mes, se envían a la Secretaría de Salud de San José del Guaviare, por ejemplo. Bueno, entonces acá nos dice, es causada por una bacteria del género Salmonella, Salmonella typhi, y nos dice que se incuba en 10 días, a los 10 días. Los síntomas de la fiebre tifoidea dice que son fiebre, estreñimiento, cefalea, dolor muscular y esplenomegalia, que cuando ustedes vean este nombre, megalia, se refiere a que un órgano está más grande de lo normal. Entonces, si dijéramos, por ejemplo, hepatomegalia, entonces estaríamos diciendo que es un hígado que está más grande de lo normal, ¿ya? Y acá nos dice espleno, o sea, del lecho esplénico. Entonces, el lecho esplénico está más grande de lo normal. Reservorio, hombres enfermos, portadores, y nos dice que hay largo tiempo para eliminar esa bacteria. ¿Cuál es la forma de transmitirse esa bacteria? Por vía fecal hídrica, es decir, agua contaminada con heces fecales. Entonces, el agua contaminada generalmente entra en contacto con alimentos, verduras crudas, ¿cierto? Viveros de peces, donde ha sido expuesta a heces fecales, y nos dice que, pues, eso es lo que transmite el germen patógeno, el germen patógeno. La leche y los derivados, bueno, esto no voy a hablar mucho porque ya hemos hablado de la leche, pero sí le voy a añadir esta parte. Miren que acá nos dice que las moscas también pueden favorecer la difusión, ¿sí? Entonces, sobre todo donde hay ganado, generalmente hay mucha población de mosca. Medidas preventivas. Bueno, voy a repetir eso de las medidas preventivas. Higienización de la leche, bueno, todo esto lo va a pasar ya. Hepatitis A. Aquí, a diferencia de las que hemos visto anteriormente, todas las que habíamos visto hasta ahora eran bacterias. Este es un virus, ¿sí? Todas las hepatitis son virus, hepatitis A, B, C, todas son virus. Entonces nos dice que es un virus que resiste tanto el calor como las bajas temperaturas. Entonces olvídate de matar al virus con fiebre. Reservorios los humanos. Tiempo de incubación de 15 a 20 días. Y estamos hablando de más o menos a las 2 semanas ya están presentando los síntomas. Ya a las 2 semanas, después de 2 semanas va a empezar a aparecer uno de los principales signos, que es la ictericia. Los dejo para que investiguen qué es ictericia. Es una coloración amarillenta. Transmisión fecal oral o fecal hídrica, ¿sí?
Medidas de prevención, medidas de higiene personal y colectiva, vacunación en zonas endémicas, grupos de riesgo. Hay vacuna para la hepatitis A. Poliomielitis, causada también por un virus de 7 a 14 días. Otra vez el reservorio son los humanos. Puede haber transmisión directa o indirecta. Normalmente afecta a los niños menores de 5 años. Por eso es que ustedes van a ver que la vacuna contra la polio acá la dan es para los niños nada más. Prevención, desinfección de las secreciones de la faringe, excrementos y objetos contaminados. Vacunación. Acá nos dice que en 1997 los expertos certificaron a España como un país libre de polio. ¿Gracias a qué? A la vacunación. Es lo importante que son las vacunas. Enfermedad de transmisión aérea. La más importante, siempre la más importante va a ser esta. Tuberculosis. Enfermedad endémica emergente que aumenta el número de casos por VIH. Inmigrantes con baja inmunidad. Falta de atención de las autoridades sanitarias. Entonces, el VIH, es el virus de la inmunodeficiencia humana, el virus que produce el SIDA, te deja completamente vulnerable contra una tuberculosis. ¿Cómo así, profe? Sí, el virus del VIH debilita tanto tus defensas que hace que te contagies de tuberculosis a la mínima, ¿sí? Entonces, ojo con esto. Por eso es que ustedes van a ver que en los hospitales, la mayoría de las veces, estos pacientes están en un lado y estos pacientes están en la otra punta, ¿sí? Por ejemplo, aquí en Cali, en el hospital departamental de acá del Valle, que está aquí en la ciudad de Cali, ustedes entran a la hospitalización, las salas de hospitalización, tanto hospitalización hombres como hospitalización mujeres, ustedes van a ver que de primerito están los de tuberculosis, obviamente en sus cuartos aislados. Cuando digo cuartos aislados me refiero a que tienen puertas, ventanas cerradas. Y los pacientes de VIH están a lo último. Entonces, de forma que estos y estos no se encuentren ni de asomo. Nunca. Tienen que estar de punta a punta, en extremos opuestos. Los de tuberculosis en una punta y los de VIH en la punta opuesta. ¿Sí? Nunca se pueden encontrar estos dos. Por nada del mundo. ¿Por qué? Porque el paciente que tenga VIH fácilmente se contagia de tuberculosis. ¿Ya? Peligrosísimo eso. Inmigrantes de baja inmunidad. Bueno, esta presentación es de un hospital en España, pues obviamente dice inmigrantes. Pero ajustémoslo a la realidad, no de España, sino de nuestro país, de Colombia. Nosotros aquí no necesitamos que inmigrantes venezolanos vengan, no. Nosotros aquí en Colombia ya tenemos habitantes de calle, ¿sí o no? Les dicen indigentes o gente pobre no vinculada al sistema de salud, etcétera, etcétera. Se inventan cantidad de nombres para no aceptar la realidad. La realidad es que aquí en Colombia hay habitantes de calle, hay gente viviendo en las calles y eso es una realidad. Esas habitantes de calle, ¿sí? Esos habitantes de calle son población muy vulnerable a la tuberculosis. O ya la tiene o están muy vulnerables a que les pueda dar. Ya, porque la tuberculosis se mueve eh, mucho en ese submundo, ¿sí? En el mundo de los habitantes de la calle, la tuberculosis se ve muchísimo. Y además que ellos van a tener las defensas bajas. Algunos hasta tendrán VIH, entonces peor. Y la falta de atención de las autoridades sanitarias. Son como los tres factores que más determinan el número de infectados con tuberculosis.